Ahora vamos a saludar a un amigo, más allá de lo que es como excelente profesional y uno de los referentes del Instituto Grupo Calvo, al doctor Juan Manuel Calvo, para hablar de un tema que trajimos ayer a la mesa y analizamos desde el lugar que nos corresponde y hasta ahí nomás, porque obviamente no estamos capacitados como para tener una opinión mucho más detallada de lo que es el tema lesiones, y más cuando hablamos de las lesiones de rodilla. Bueno, y por eso tenemos la chance de consultar y de hablar para que nos explique de algunas cuestiones al doctor Juan Macalvo, por algunas declaraciones que, por ejemplo, hizo un referente de la medicina y médica y sobre todo vinculado con el deporte, como es el doctor Batista. Juanma, ¿cómo te va? Buen mediodía, ¿cómo andás? Hola Claudio, ¿cómo andan todos? Todo bien, acá andamos molestando para variar, como siempre. No, para nada, para nada. Siempre es Gracias. un placer hablar con vos. Igualmente, y gracias por atendernos. Me imagino que te has hecho eco de lo que declaró en estas últimas horas el doctor Batista, teniendo en cuenta las lesiones que se vienen dando en el fútbol argentino desde hace un tiempo a esta parte, ahora un poco potenciada también por lo que fue la lesión de Lucas Blondel, estas benditas lesiones de rodilla que siempre por ahí uno trata de informarse y de saber concretamente cómo, cuándo se dan, de qué manera se dan y el tiempo de recuperación. ¿Cómo se puede analizar todo lo que está pasando y tomando como referencia lo que dijo el doctor Batista también, Juanma? Primero déjame enviar mi mayor agradecimiento y reconocimiento para todos los excombatientes de Malvinas en este día tan especial y para sus familias. Yendo a lo que vos me preguntabas concreto, sí, hubo mucha repercusión por el tuit de Jorge Batista, Sí. que en realidad lo exponer verdad, ¿no? y desde su experiencia y desde lo que nosotros analizamos todo el tiempo científicamente. Sí. Todas las decisiones que tomamos las tomamos a partir de estadísticas y las estadísticas demuestran de que en el último los últimos 10 años ha aumentado mucho la incidencia de lesiones del ligamento cruzado anterior, no solo en pacientes de consultorio común, sino Sí. sobre todo lo que más repercute en los atletas de alto rendimiento, en diferentes deportes, no solamente en el fútbol. Bueno, Y eso es lo que, importante remarcar porque viste que uno por ahí habla solamente del fútbol, ¿no? claro, bueno, lo que pasa es que normalmente las estadísticas, no digo las más serias, pero la que tienen más desarrollo, con más cantidad de metaanálisis y todo, Sí. normalmente son de Estados Unidos, y ahí el deporte del fútbol, el soccer de ellos, está en crecimiento, pero no es el de mayor auge, digamos, en su cultura. Sí. Y este tipo de lesiones tienen que ver, nosotros lo clasificamos dependiendo del deporte, hay varios deportes que tienen características similares con respecto al movimiento que hace, al gesto deportivo que hace el jugador. Sobre todo hablamos de los deportes de pivot, que incluyen el fútbol, pero también en lo que es Estados Unidos y todo, habla del fútbol americano, del lacrosse, diferentes deportes que tienen esa característica del cambio de dirección en velocidad, que es el momento donde normalmente se generan las lesiones. Yendo a lo que vos planteabas, Sí. como te decía, hay un componente, yo sin quitar importancia a lo que dijo Jorge, yo lo que puedo llegar a aportar es que siempre también hay cierto componente de azar con respecto a la cantidad de lesiones. Es decir, incluso dentro de un propio equipo como donde yo trabajo, pero también en todos los equipos en el torneo, hay momentos de racha de lesiones. Es decir, nosotros ya hemos pasado. Es muy llamativo el número de lesiones en tan poco tiempo de este momento, pero hemos tenido otros momentos donde hubo muchas lesiones en el ligamento cruzado y que volvimos de esto. Y los componentes, digamos, que por ahí predisponen a esas rachas, normalmente tienen que ver con uno de los puntos que planteaba Jorge, que es el tema fatiga y la presión. Sí. Sí, hablaba de eso justamente en sus declaraciones. Más allá de lo que Ya, el estrés hay varios psíquico. factores, Sí. pero digamos, en relación a lo que es el torneo, cuando se juegan estos torneos cortos con tantas fechas entre semanas, digamos, y todo, el jugador, más allá de que está 100% preparado y con un trabajo de prevención importantísimo que llevan adelante los profesores de educación, los preparadores físicos del plantel, Sí. porque no solamente el preparador físico trabaja en desarrollar el máximo rendimiento para que el jugador juegue mejor,
sino que dentro de su semana de programación también hay todo un trabajo preventivo de lesiones. Entonces, el jugador profesional está protegido, parado para protegerlo de este tipo de lesiones. Claro. Lo que pasa es que, como te vuelvo a decir, hay un punto en que la exigencia por ahí supera el trabajo realizado y se presentan estas lesiones. Si vos te fijas, la mayoría de las lesiones que hubo en este periodo, de los 19 casos que hubo en este último periodo, la mayoría no fueron con contacto. Es decir, son lesiones, porque eso también estadísticamente está demostrado, la mayoría de las lesiones del ligamento cruzado es un evento sin contacto. Es decir, el jugador se lastima solo, sin que lo golpeen. Juan. A ver, ahí. A ver, ahí Ahí está. está. ¿Cómo andás, Juan? Nacho Romero te saluda. Hola Nacho, ¿cómo estás? Tanto tiempo, un gusto. Vos sabés que escuchando atentamente y tomando esta última reseña que hacías, donde las 19 lesiones se producen automáticamente solas, sin contacto alguno, y la pregunta inmediata que me surge es, ¿están los campos de juegos en la Argentina en buen estado? ¿Cuánto influye la superficie donde los jugadores desarrollan la actividad profesional? Porque Batista habla de eso también. Sí. Marca Sí, eso, otra de las cosas. los tapones. Y es fundamental. Y yo, que por ahí sigo mucho las transmisiones de ustedes y todo, lo primero que ustedes hacen es relevar cómo está el campo de juego. Es decir, frente al comienzo de la transmisión, lo primero que dicen es cómo está la cancha. Y se dan cuenta desde ahí. Pero incluso hay defectos de cancha que no son visibles desde afuera. Es decir, porque el pasto está bien y todo, pero si la cancha está irregular, lo cual no es solo por una cuestión de falta de trabajo, es también una cuestión climática, hay un montón de variables que afectan eso. Pero bueno, es responsabilidad del club local de que el campo de juego esté en las condiciones correctas para evitar este tipo de lesiones. Si la cancha está poseada, es decir, si hay pozos que por ahí incluso no son visibles, es un factor predisponente. Es muy fino el movimiento que hace el jugador, es muy fina la coordinación que tiene que tener, y donde una de las variables se modifica sin que el jugador lo espere, por ejemplo, la distancia para hacer la pisada, tranquilamente puede ser la causa de que se lastime. Otro de los puntos que hablaba el doctor Batista era sobre, por ejemplo, la utilización de los tapones, de los botines. Del calzado. Los tapones circulares del último tiempo. Claro. Sí. El tapón clásico, los botines clásicos de fútbol son con los tapones redondos, que dan la adherencia necesaria, pero bueno, ahí está la altura del tapón también y todo, que eso se termina de acuerdo a si el terreno está hablando. Los tapones circulares, que vienen, incluso de eso mismo, vienen de deporte, porque los tapones circulares son más, vienen del deporte del fútbol americano y incluso del béisbol también tienen esa disposición, generan por ahí un poco más de rigidez en la pisada, y eso es uno de los factores, porque si ustedes se fijan, el mecanismo para que el jugador se lastime solo el ligamento cruzado es que el pie quede fijo, el jugador normalmente gira, como alejándose, la pierna se le aleja del cuerpo y se genera lo que se llama un valgo forzado, es decir, la rodilla se va para adentro y el pie queda fijo afuera. Ese movimiento de valgo y de rotación forzada es lo que rompe el ligamento cruzado sin necesidad de que lo golpeen al jugador. Entonces, la adherencia que genera el botín en la tierra es uno de los factores en relación a la forma de los tapones. En cuanto a esta situación, y si uno tiene que analizar cómo se puede disminuir este tipo de lesiones, también creo que me guío, a ver, si no es así obviamente, si disentís estamos obviamente hablando de este tema, es modificar varias cuestiones en cuanto también a lo que es la tecnología en la preparación del zapato, que los tapones, y que pasa, como decías, también por cuestión de azar. No hay una poción mágica para que esto no vuelva a suceder o para que disminuya este tipo de lesiones. No, es cuestión de trabajo y de constancia en el trabajo de prevención con respecto a lo que es modificable dentro. El tema de los tapones, es decir, volviendo a eso que vos acabas de decir, la tecnología, en realidad el tapón está cumpliendo la función que tiene que cumplir, porque lo que tiene que evitar es que el jugador se resbale. Lo que pasa es que acá la adherencia es tan importante que por ahí el jugador no tiene la fuerza suficiente en ese momento como para que el pie acompañe el movimiento, y por eso el pie queda fijo. Pero sobre todo, está muy estudiado el tema de la parte de prevención, porque sobre todo por inferiores, es decir, porque se trabaja desde inferiores, y más ahora con respecto al fútbol femenino, porque este tipo de lesiones, ahora nosotros no tenemos un relevamiento tan claro como el de
superliga, digamos, del número de lesiones, pero el género femenino tiene mayor predisposición incluso a lastimarse el ligamento cruzado por ciertas características anatómicas de la rodilla. Claro. Entonces, hay un trabajo preventivo, hay un montón de formas. Dentro de la Argentina, el más conocido viene a partir de AFA y de FIFA, se llama FIFA 11 Plus, es decir, 11 más. Son toda una serie de ejercicios que están puestos en etapas y en niveles de dificultad de realización del ejercicio, que es necesario que se hagan tanto en pretemporada como que se mantengan dentro de la temporada. Y esos son ejercicios que forman parte del calentamiento, que ustedes los ven cuando los jugadores están haciendo el calentamiento en la cancha, el profesor se los está haciendo hacer, porque es la forma de activar, de reclutar fibras musculares para evitar este tipo de lesiones. Claro. Lo que pasa es que hay momentos en que el jugador, por más que está preparado y entrenado, tanto físicamente con respecto a lo que es fuerza, porque los equilibrios de cadenas musculares también es muy importante que estén correctos para que no haya lesiones, pero también la parte neuromuscular. Es decir, es muy técnico de lo médico, pero el deportista de alto rendimiento tiene una conciencia de su cuerpo que por ahí ni vos ni yo lo vamos a tener. Es decir, sabe por milímetros cómo está su cuerpo sin estar mirando ese miembro, por ejemplo, la rodilla. Uh-huh. Sabe dónde está posicionado, sabe cómo va a hacer el movimiento desde antes de hacerlo, con un nivel de práctica que nosotros no tenemos. Pero en un momento, si se juntan variables, por ejemplo, tensión nerviosa, fatiga, mal estado del campo, se da esa conjunción de variables negativas que terminan sobrepasando su capacidad y por eso se produce la lesión. ¿Nacho? Para preguntar, porque esta situación obviamente estamos haciendo hincapié en la cuestión preventiva de por qué se llega a tantos casos, pero una vez que sucede, yo quiero ir a la otra etapa, el tema de la recuperación. Hace, Juan, 20, 30 años atrás, lo habrás hablado en familia por una cuestión lógica, de ámbito profesional, familiar, las recuperaciones de este tipo de lesiones demandaban un tiempo. Hoy te pregunto a la evolución a lo que vas, de cuánto incide la cuestión del desarrollo más allá de lo físico, de lo mental del futbolista, porque hemos visto recuperación de este tipo de lesiones en tiempo récord, y si que considerás cómo va avanzando la medicina y también la cuestión interdisciplinaria en el futbolista, que esto también se siga reduciendo en el tiempo, y hablo de la recuperación. Sí, bueno, ahí entramos en un terreno bastante complejo porque en alto rendimiento los tiempos siempre tratamos de que sean lo más corto posible, pero hay cuestiones que son innegociables, digamos. Hay protocolos y tiempos biológicos que no pueden acortarse. Uh-huh. Entonces, más allá de todo el avance que hubo con respecto a técnicas quirúrgicas y todo, los tiempos básicos siguen siendo los mismos. Es decir, nosotros hablamos de tiempos biológicos de 6 meses y medio, 7 meses para el proceso de ligamentización del injerto, porque nosotros lo que hacemos es colocar una estructura que se saca del cuerpo del paciente, o en algunos casos puede ser también con un injerto cadavérico, pero ese elemento que no es normal en esa situación tiene que transformarse en un ligamento. Claro. Y eso lleva tiempo. A partir de ahí, a partir del momento que nosotros por estudios podemos relevar que el injerto ya está bien, viene todo de la parte mental. Por eso el trabajo interdisciplinario que vos hablabas es correcto, digamos. El jugador trabaja no solo con el kinesiólogo, después trabaja con el preparador físico y también con el psicólogo. Por eso también hay diferentes cabezas, para que uno lo entienda de manera simple. Hay jugadores que vuelven en 7 meses y hay jugadores que les lleva 1 año. Y no es una cuestión física normalmente, sino que también hay una esa frase de le falta fútbol por ahí, o que tiene que ver con que el jugador se olvide de que está operado. Es decir, que vuelva al 100% como si nunca hubiera tenido la lesión. Claro. Juanma, la verdad que por demás de específico en cuanto a lo que es el tipo de lesión en la recuperación, la última pregunta que te hacía Nacho, y bueno, lo que declaró en estas últimas horas el doctor Batista, y la verdad que agradecerte por este contacto y por la explicación de por qué ocurren están ocurriendo este tipo de lesiones, y como decías, ¿no? 18, 19 en pocos meses, 19 lesiones, así que agradecido como siempre por la explicación. Claro, esperemos que no, y a seguir trabajando para que así sea.